Si nos puede contar brevemente quién es Ricardo Sheffield. Mira, Ricardo Sheffield es un mexicano, abogado, político, escritor, enamorado de la vida. ¿Cuál es su pasatiempo, su hobby favorito? Caminar en el campo, senderismo, andar a caballo, pero principalmente el senderismo. Durante estos años que ha tenido, ¿cuál es su, o considera cuál que ha sido su mayor logro personal? Mira, los logros personales son por facetas de tu vida. Te puedo decir que como procurador, mi principal logro está por salir en unos días más, que es la app de todos los aspectos de Profeco, que puedas tú llevarte toda la información de Profeco, te empoderes con ella, pero también en cualquier lugar desde tu teléfono puedas presentar quejas y denuncias en cualquier rama o actividad y en cualquier lugar del país. Entonces yo pienso que en lo de Profeco hemos tenido muchos logros, pero este que está por salir de alguna manera va a redondear a todos los demás. También el haber reestructurado la institución a través de la publicación de sus nuevos reglamentos y estatutos, que generó una estructura muy diferente a la que había venido funcionando los casi 45 años previos de esta institución. Pero luego en otros temas, pues el haber publicado mi cuarto libro, también para mí pues es un gran logro. Y así, pues según el aspecto de tu vida y el momento, pues los logros van variando. Como funcionario público, ¿considera que usted tuvo más logros en Profeco o cuáles han sido sus logros que usted ha disfrutado? Los logros que más he disfrutado son los que obtuve como presidente municipal de León y también estos ahora en Profeco. Casualmente, dos instituciones en las que estás obligado a tener mucho contacto con la gente. Y cuando tienes mucho contacto con la gente, con el pueblo, puedes percibir de manera directa el resultado de tu trabajo. A veces tienes cargos en los cuales estás muy retirado de la esfera en la que se dan los posibles beneficios de tu trabajo. Y bueno, pasando al ámbito personal, ¿cómo se compone o cuáles son los miembros de la familia de Ricardo Sheffield? Soy papá de tres niñas, más bien una señorita de 23 años que estudia arquitectura. Mi hija de en medio estudia en cuarto de primaria, tiene 9 años, casi 10, y en segundo de primaria, la más pequeña que tiene 7 años de edad. Mi esposa, que también igual que yo es abogada, pero ella dedicada al derecho civil familiar, Renata Arévalo. Los nombres de mis hijas los omito porque ahora hay tantos criterios en torno a eso que ya no sabe uno cómo manejarlo, ¿va? ¿Y cómo combina su vida familiar con su vida de funcionario? Los fines de semana son de mi familia. Excepción del domingo en la tarde que por la mañanera ya estamos haciendo las últimas revisiones y en traslado a la Ciudad de México, porque mi familia vive en León y allá vamos a pasar con ellos principalmente todo el sábado y el domingo en la mañana. Incluso cuando hay alguna actividad de carácter político, partidista, afortunadamente a mis hijas y a mi esposa también les gusta esta actividad y me acompañan para bien y de buena gana. Bueno, hemos visto durante estos 5 años que la Profeco se ha vuelto un referente para la ciudadanía en cuanto a los precios de la canasta básica, los precios de las gasolinas y este tipo de situaciones. ¿Cómo recibió la Profeco usted cuando llegó y cómo fue el proceso para llevarla hasta donde está, para ser un referente de la ciudadanía? Mira, a mí el 9 de junio me hizo favor el señor presidente
de invitarme a la Profeco, entonces empecé muy pronto un proceso de entrega-recepción. Y como había participado en mi carácter de legislador federal en la reforma de ley a la Ley Federal de Protección al Consumidor, sabíamos de algunos cambios sustanciales en la ley que ameritaban una reestructuración de las funciones y de la manera de operar de Profeco. Entonces tuvimos varios meses para ir preparando lo que el presidente quería de Profeco y lo que la legislatura federal también había determinado que ahora fuera la Profeco. Entonces nos dio la oportunidad de trabajar muy, muy a fondo, y habiendo tenido a un presidente de la República como Andrés Manuel López Obrador, que formó parte de la institución, que trabajó casi 5 años en el INCO, y el INCO es la médula de la Profeco, pues tenía muy claro lo que buscaba de Profeco. Entonces, eso nos ayudó a orientar el trabajo. Y luego nos dejó desenvolvernos y desarrollarnos con muchísima libertad. Y cuando nos sumó muy al inicio de la administración a ser parte fija del ejercicio de comunicación de esta rueda de prensa diaria llamada La Mañanera, ahí se fue conformando y perfilando todavía más a Profeco como un instrumento de empoderamiento de todas y de todos nosotros como consumidoras, como consumidores. Y los servicios que hacemos públicos a través de La Mañanera fueron creciendo poco a poco. Empezamos solamente informando gasolina, y luego después gasolinas y verificaciones de gasolinas, porque estábamos en medio de una situación muy difícil por el corte de los ductos para lograr un suministro 100% de transportación terrestre y evitar el huachicol. Y se fue combinando con las operaciones de la Marina, del Ejército, pero en cuanto a informar a las consumidoras o consumidores qué está pasando, cómo se va a ir resolviendo, cómo se está resolviendo, primero en unas partes del país y luego en otras. Entonces, después de que maduró quién es quién en los precios de las gasolinas, le sumamos el del gas con la misma dinámica, precios y verificaciones a proveedores. Después le sumamos el quién es quién en las remesas, que por cierto era un servicio que hace muchos años ya daba Profeco y lo dejó de dar, y fue fácil relativamente retomarlo ahora en el siglo XXI, en esta administración. Luego después, por instrucciones del presidente, sumamos la despensa, desde el diseño de esta despensa de 24 productos, que está muy, muy vinculado al platillo sabio, a esas más de 1,000 recetas que en casi 50 años ha venido juntando la Profeco de Mérida hasta Tijuana, y que no es solo que sepas qué es más barato comer, beber, sino cómo lo preparo y en qué temporada del año es más barato qué y por qué, para que con ello tengamos alimentos sanos, rápidos de preparar y saludables, pero sobre todo también pagables, económicos. Y después de esta dinámica, muy recientemente sumamos los videos de los trabajos de laboratorio, que apenas acabamos de transmitir el quinto video. Entonces ha sido un área donde lo puedes ver como una especie de sección de La Mañanera, pero ahora esta sección ha ido creciendo en subsecciones, en distintos servicios que han resultado útiles y que hay una muy buena retroalimentación de parte de las mexicanas y mexicanos. ¿Usted encontró la Profeco mal o...?
diferente, la encontré muy diferente, pero también en circunstancias muy distintas que no permiten hacer un paralelismo. Mi antecesor, Rogelio Cerda, nunca vio al presidente de la República, nunca. Su antecesor de él tampoco. O sea, si los vieron de lejos en un evento o a la orilla del presidium, no en una reunión de trabajo una vez a la semana. Ni tampoco el presidente en turno en ese momento había transitado por la institución. Entonces, la verdad es que fue una bendición las circunstancias en las cuales tuve la oportunidad de llegar a la Profeco. No pudo haber habido ni mejor momento ni mejores circunstancias. Entonces sacamos provecho de ello. Y en este sentido de la libertad que usted dice que le ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Profeco, ¿de dónde viene la famosa frase pasado de rosca? Pues bien, yo soy muy dicharachero y lamentablemente muy mal hablado. Entonces, las primeras reuniones que tuve, el presidente me decía, no digas malas palabras, Ricardo. Y entonces andaba buscando cómo expresar lo que sentía sin hacer uso de malas palabras. Entonces fui haciendo memoria de distintas frases que yo mismo uso en la vida diaria o que son parte del argot de mi familia y que pues me resultaban naturales y podían expresar lo que quería decir. Obviamente no te pases de rosca, hay muchas maneras de decirlo en español y estoy seguro que en Alvarado, Veracruz lo dicen muy diferente. Y por ejemplo, ¿cuál es el sector que usted considera más pasado de rosca? Híjole, cuando entramos aquí, el de los alimentos procesados, había una infinidad de irregularidades impresionantes. Sin embargo, hoy en día es el más competitivo, el más apegado a las normas oficiales mexicanas y se ha ido moldeando en estos 5 años, cosa que es muy buena, muy abiertos y dispuestos, pero no fue la forma en que encontramos el tema de los alimentos procesados en este país. Pero bueno, los que son los reyes de la pasada de rosca son los gasolineros. Es sí, no tienen igual. Pues también son muchos. Y hay de todo, como en la viña del Señor. Ya sabemos y ya expresó sus intenciones por contender por la candidatura a la gubernatura de Guanajuato. ¿Ya tiene fecha? Mira, tuvimos la oportunidad de competir con 9 días de anticipación en el 2018, porque fue exactamente el tiempo que tuve para preparar una campaña para un estado como Guanajuato con un padrón de casi 6 millones. Y además, sexto o quinto lugar en importancia económica en nuestro país. Y pues 9 días son bien poquitos, ¿va? Para prepararte. Y sin embargo, logramos subir a Morena de 3% a 26% casi. Y aunque quedamos en un segundo lugar, algo distante del primero, que fue el PAN, pues subir de 3 a 26 está divertido y no fue fácil. Entonces, pues te quedas con la espinita de qué pudiste hacer si lo preparabas con tiempo. Pues quiero quitarme la duda y esperemos poder concretar esa candidatura para el 2024 y ojalá tengamos esa ventana, ¿no? Y entonces ya tiene fecha para dejar la Profeco. Sí, el 4 de octubre puede uno escoger la fecha, afortunadamente, porque pues nos vamos en muy buenos términos. Y me gusta el 4 de octubre, porque es el día de San Francisco de Asís y es mi santo patrono. No uso mucho el nombre, soy Francisco Ricardo, pero es mi primer nombre de pila. Además, muy devoto, un servidor de San Francisco y conocedor de su vida, ¿eh? Conozco muy bien la vida de San Francisco de Asís. He leído cuánta biografía existe de él.
Y, y si sale una nueva con algún aspecto diferente de análisis, no nunca datos nuevos de su vida, es una vida muy estudiada, luego lo adquirimos. Bien. Y, por ejemplo, usted ya nos contó que tuvo muy poco tiempo para contender en el 2018. ¿Considera usted que ya con el tiempo que tiene ahorita sería la buena esta? Sí, pues de 9 días a 6 años sí es un buen tiempo de preparación, ¿no? Cuando me invitaron que gané una encuesta que hizo Morena, me pidieron un mes antes que si dejaba correr mi nombre. Les dije que sí, pero no estaba en mi imaginario la gobernatura del estado. Y lo afrontamos con entusiasmo, con alegría, pero ahora sí es algo que hemos podido ir trabajando y los números también así lo van mostrando, ¿no? ¿Y qué experiencia le dejó la del 2018? Fue un esfuerzo enorme, pero me dejó muy consciente de la problemática de seguridad que ya se venía gestando y que lamentablemente hoy día es imposible ocultar, ¿no? Somos el estado más inseguro de la República. Y ahora ya esa inseguridad dejándose sentir en la economía del estado y en consecuencia, ¿qué es lo más importante? En el bolsillo de las guanajuatenses y los guanajuatenses. Por ejemplo, ¿usted considera que la inseguridad es el problema más grande de Guanajuato que hay que resolver de manera inmediata? Pues va unido esa inseguridad, como lo ha manifestado el señor presidente, con los índices de pobreza y de analfabetismo, porque han crecido en la misma proporción. Entonces, creo que ahí hay un triduo de áreas de oportunidad que deben administrarse de manera conjunta. Y el otro que no se ha hecho muy público, pero para mí en lo personal es el más alarmante, el crecimiento en el número de adictos. Somos el estado con más adictos en todo México y superamos ese índice en toda América Latina, el estado de Guanajuato y particularmente la ciudad de León. Ya teníamos muchos adictos al pegamento, al pegamento y al agua de celaste, que son productos que se usan en el calzado. Y hacían con estopa una bolita y lo inhalaban. Le decían monita. Y era común trabajadores del sector, piel y calzado, verlos. Pero pues esas eran drogas lights comparadas con las metanfetaminas, el cristal, y ahora las dosis son impresionantemente económicas. Entonces, lo que pagaban 2 pesos hace 20 años por una mona, ahora pagan 20 pesos por una tacha de estas, y el daño que produce al cerebro y al cuerpo en general y luego a las familias es impresionantemente más alto. Y el porcentaje de adictos es impresionantemente más alto que hace dos décadas. Entonces, yo creo que ese mundo zombie que ahora nos platican que vive en muchas ciudades de Estados Unidos, ya se vive en León y estamos muy, muy cerca, al igual que Estados Unidos, de una crisis en Guanajuato de salud pública en este referente. Bueno, sabemos que Guanajuato ha sido un bastión panista desde hace mucho tiempo. ¿Cree que Morena pueda arrebatárselo con Ricardo Sheffield? Pues digo, no es el juego de las sillas para llegar a arrebatarlo, pero sí creo que hay condiciones favorables para Morena en el 2024, precisamente por los graves errores que ha cometido el PAN en los últimos 12 años y por los pobres resultados que nos están entregando y la inmensa corrupción que ha venido prevaleciendo y que cada vez aflora con mayor claridad. Ya no pueden tapar el sol con un dedo. Siguiendo con lo del PAN, ¿por qué se cambió a Morena? El PAN sufrió un deterioro interno muy, muy grande y yo ya llevaba más de 2 décadas peleando
por la socialdemocracia, en otras palabras, por la izquierda dentro de la derecha, hasta que ya me aburrí porque ya no había condiciones para seguir buscando que hubiera esos resultados donde se pusiera la opción preferencial por los pobres como una instancia o una premisa insoslayable en la agenda política de ese partido. Para ellos están primero muchas otras cosas antes que los pobres o que el analfabetismo. Y cuando fui presidente municipal de León me eché muchos pleitos por darle prioridad a muchos de esos temas que finalmente me ganaron el reconocimiento del INAI por ser el municipio que más alfabetizó en toda la República Mexicana, pero junto con ese premio un montón de grillas baratas por parte de los que entonces eran mis compañeros de partido. Entonces llega un momento en que dices tú, es infructuoso tratar de cambiar algo que no quiere cambiar, y encontré una oportunidad en un nuevo partido. Tenía escasos 4 años el partido cuando yo me sumo a sus filas. Yo era muy feliz en Morena, consejero nacional, consejero estatal y viviendo la vida partidista dentro de Morena. Y hablando otra vez del PAN, ¿cómo ve el perfil de Xóchitl Gálvez a la presidencia? Se me hace una persona muy cotorra, divertida de convivir con ella, la conozco bien. Pues yo no votaría por ella para presidente de la República, ¿va? Y me reservo los muchos motivos por qué. Pero para una fiesta es padre, ¿eh? Sí te la pasas a toda madre con ella. Es que es divertida, pues ¿qué le hago? Sí es divertida, es cotorra. O sea, sí, ya convivió con ella, sí. Yo no le daría a administrar ni mi rancho, pero pero está bien, pues que le echen ganas, ¿no? Guanajuato, digo, ya se sabe poco de los que quieren contender y de la oposición un poquito. ¿A quién quiere vencer usted de la oposición en Guanajuato? Con el que me pongan juego, o la que me pongan, porque pareciera ser que ahora el tema de mujeres prevalece, y qué bueno, ¿no? Son momentos de mujeres, también uno que otro hombre, denos chance, ¿verdad? Bueno, volviendo a los partidos, ¿cree que alguien en Morena, o más bien en alguna situación, se ha pasado de rosca? Mira, pasados de rosca en la vida hay muchos, siempre nos los vamos a topar. El chiste no es atorarse en eso, ¿no? ¿Y en la oposición? ¿O algunos momentos de la oposición que usted considere pasados de rosca? Ay, no, pues el PAN ya se ha pasado de rosca con Guanajuato, ya más de 30 años, y los últimos años con muy malos resultados. Eso sí es pasarse de rosca, ¿va? Y ahora son otros temas más suavecitos. ¿Cómo fue que descubrió que su foto salió en la Rosa de Guadalupe? Porque me hablaron por teléfono a decirme, yo no veía ese programa, pero es muy popular, y me hablaron a decirme, oye, estás saliendo. Pero ya cuando busqué una televisión y lo prendí, ya había pasado. Pues es una escena de unos cuantos segundos. A alguien ocioso allí buscando fotos en internet le gusté pa' papá muerto, porque esa fue mi gran actuación. Y no demandaste, no pensaste en decir, Ay, no, ¿cómo voy a demandar? Yo iba a decir que dónde pagaba. ¿Y cuánto hay que pagar por ese espacio? ¿Qué? Sí, yo pregunté que dónde estaba la cuenta para hacer el depósito. No, ¿cuál cobrar y demandar? Hombre, de eso pide uno su limosna. Mira, yo estuve muchos años en televisión, trabajé más de 10 años para Televisa. Soy locutor con licencia cuando todavía había licencias, y trabajé en radio. Yo tenía programas musicales. Tenía un programa que se llamaba Cantando y Bailando con Menudo. Me tocó ser el presentador oficial en México de Parchís, de Menudo, de Los Chamos.
más de una década en radio y televisión, particularmente en televisión. Fui guionista, fui productor, estuve a cuadro, muchas horas a cuadro y muchas en vivo, que es más divertido. Nada fácil, por cierto. Te equivocabas y te multaban a la velocidad de la luz de Gobernación. Fue una época de mi infancia, porque entré a televisión a los 11 años de edad, y de mi juventud, porque hasta que me fui a Harvard a estudiar ya a los 21, 22 años de edad, fue que dejé ese ambiente. También estuve en teatro y en esos casi 2 décadas estoy seguro que más de un alumno, alumna mía, compañero, compañera, pues ha de haber acabado produciendo ahí, a lo mejor hasta lo hizo de cotorreo alguien, un día de estos me enteraré. ¿Y si se lo pidieran para un cameo? Yo encantado. No, yo como Alfred Hitchcock, díganme en dónde aparezco para el cameo especial y apuntadísimo. Procurador, abusando, si tuvieras que presentar tu candidatura a Guanajuato como todo un locutor, ¿cómo lo harías? No, eso no puedo hacerlo porque me multan. Me van a sancionar en el INE, no me metes en apuro. Sí, no, y te lo hago en el estilo que quieras. ¿A qué personaje de la historia admira Ricardo Sheffield? Al cura Hidalgo. Por polifacético. Una persona que lo mismo era uno de los 100 intelectuales al final del virreinato, rector de la universidad, del Colegio de San Nicolás, ahora que es la Universidad San Nicolita, y una persona que tocaba el violín, que interpretaba teatro, que tenía un enfoque muy alegre de la vida, casi franciscano, aunque no lo fue, y la manera en que inspiró una lucha en 9 meses que se prolongó por 10 años más. Son aspectos que a mí me hacen admirar mucho su obra, su vida, y por eso escribí La Ruta de Hidalgo, que es una manera de ver cómo extraer consejos para la autogobernanza, para la autotemplanza de la vida de Hidalgo. ¿Y las reglas que cree que le van a servir para la candidatura? La más importante, hay que estudiar, y yo he estudiado y sigo estudiando, no dejo de hacerlo. Hay que estar con una actitud positiva y con la información necesaria, pero por sobre de estar listo y por sobre de estudiar, lo más importante es hacer algo, no quedarse como los sopilotes estreñidos, ¿no? Planeando sin obrar, sino que debemos de actuar y que el 80% de cualquier cosa que hagas en la vida es echarte para adelante y hacerlo. A mí me preguntaban mucho que por qué había entrado a Harvard, que cómo lo había hecho, que si alguno en mi familia era lord, que era millonario. Y está bien sencillo, entré porque llené la solicitud. Porque si no lo hubiera llenado, no hubiera entrado. Entonces, pues empieza a hacer las cosas. Las puertas se abren porque tocas. Si no tocas, nunca se va a abrir. Entonces, ese gran consejo es que Hidalgo era un hombre de acción. Era un hombre de acción por sobre de todo. Por sobre todo, sí estudia, sí planea, sí prepárate, pero actúa. Eso es lo más importante. Y en caso de no ser el perfil ganador en Morena, ¿usted cerraría filas con el ganador o la ganadora de la encuesta? Pues yo seguiría cerrando filas como lo he hecho desde hace muchos meses
con mi partido, con Morena, pero particularmente con Claudia Sheinbaum. Entonces, la apuesta a Claudia Sheinbaum. Yo estoy apostándole a ella desde hace mucho tiempo. Estoy convencido de que una mujer con un perfil científico y con una conciencia social profunda es lo que ocupa este país. ¿Cree que Guanajuato está listo para la cuarta transformación? Sí, ya hace falta. Ya estaba listo desde el 2018. Usted, como dice, ha tenido la cercanía que ningún presidente ha tenido con algún titular de la Profeco. ¿Alguna historia que tenga con el presidente López Obrador? Pues muchísimas, pero hay una que se me quedó muy grabada, que fue el día que nos salió un fulano debajo del tapanco de la mañanera. La verdad fueron momentos muy difíciles. Yo estaba sentado, solito, fue de esos días en que me tocó solo, que por cierto lo correlaciono con otra anécdota. Mi hija más pequeña, que ahorita tiene 7, me decía hace unos años, que tenía 4 años de edad ella, 3 y medio, 5, que por qué estaba castigado. Porque estaba yo sentado solo así, en la silla, yo solito. Y hoy en día, en la pedagogía que me tocó ya con mis 2 hijas más pequeñas, no con la grande, los regaños es tiempo fuera y te sientan solo. Así me hubieran castigado, a mí hubiera estado todo dar. Entonces decía, no digas mentiras, papá, estás castigado. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te castigó el presidente? Bueno, en uno de esos días que estaba yo castigado, según mi hija más pequeña, vi cómo brincó el tapanco en la esquina posterior del escenario. Y yo estaba viendo hacia allá porque el presidente estaba por presentarme. Me presentó, empiezo a hablar y veo, ahora sí que con mi visión periférica, cómo sale un hombre de complexión atlética. Se veía que había hecho ejercicio bastante en su vida, y con corte así, muy, muy corto el cabello, tipo militar. Y dije yo, acá me llamó la atención, pero seguí hablando y esta persona se fue directo contra el presidente. Bueno, yo lo vi, entendí como contra el presidente, no con el presidente. Y el presidente, que ahí sí me sorprendió, tomó una posición que te enseñan en los cursos de autodefensa, que es estirar tus brazos para que queden como una palanca rígidos y tomar a la persona por donde puedas entre el hombro y la mano. Y así lo tenía totalmente sujetado. Entonces yo cuando vi eso pensé que tenía un arma. Y como yo estaba de espalda, pues, inconscientemente mi reacción fue, después de tantos años de programas en vivo, síguele, tú síguele. O sea, que yo continuara y pues no podía yo intervenir. Mi papel era continuar con lo que estaba haciendo, hablando a cuadro, hablando a la cámara. Pero de todo modo estaba muy nervioso, porque cuando vi que el presidente se puso así, yo no sabía qué tipo de arma tenía. Y dije, ahorita que ya no le hizo nada al presidente este señor, pues me tiene de espalda a 2 metros de distancia, pues sigo yo, ¿va? Entonces yo esperaba que me fuera a clavar algo en la espalda, hasta que la hoy secretaria de Educación intervino, y cuando la vi subir, pues ya me relajé poquito y ella lo escoltó fuera y ya vi que no iba armado, pero fueron segundos en los cuales pues me acordé de muchos magnicidios que han sucedido aquí en México, pero sobre todo en otros países en historia reciente, ¿verdad? Porque no fue nada agradable, un trago difícil y hasta difícil de explicar. Y sabemos, procurador,
¿Qué pasó realmente con este hombre? Sí, era un muchacho que había estado encarcelado y que acababa de salir hacía unos días del reclusorio. No encontraba trabajo y había ido a pedir trabajo a Palacio Nacional, a la Oficina de Atención a la Ciudadanía, y que pues como que le dieron largas. Mira, deja tus papeles, ven después. Y él les explicó que su mamá dependía de él y que él, pues, ya con la ilusión de regresar a casa, pues quería ver por su mamá y tener un trabajo seguro. Se salió de la oficina hacia adentro y caminando se fue pasando de patio a patio, vio donde hacían la mañanera y se le ocurrió esconderse, y duró toda la tarde y noche escondido abajo del tapanco. O vio que había que perfeccionar la seguridad de Palacio Nacional. Afortunadamente, pues sí era un muchacho que a lo mejor traía algunos problemas, pero sano al final en sus intenciones, ¿no? Pero susto que nos sacó. ¿Te acuerdas qué fecha fue eso? Híjole, la fecha exacta no me acuerdo, pero ya fue hace unos 3 años. Pero entonces él se quedó en el Palacio Nacional una noche anterior. Pues se ha de haber metido por ahí de la 1 de la tarde y se quedó hasta la mañanera. Y yo en cierto momento de haber estado sentado nomás en una silla y pues nadie lo pelaba, y al ver que empezó a haber movimiento, pues se asustó y se metió abajo el tapanco. Si se hubiera quedado sentado, a lo mejor es lo mismo y nadie se da cuenta. Pero como no estaba él familiarizado con la rutina de la mañanera, pues se asustó y se metió abajo el tapanco. Estaba en la mera orilla del tapanco. Por eso cuando salió por moverse a hurtadillas, pues brincó el tapanco, que fue lo que yo vi.